Siempre vas a conectar pues con dos hemisferios, ¿no? Con dos em, personalidades quizá totalmente opuestas. También pues a las exigencias, ¿no? Que implica una licenciatura en danza, cuidar mucho tu alimentación. Sí era una exigencia muy alta. Los estándares pues sí son bastante altos, ¿no? De que tienes que mantener cierto peso, te miden literalmente pues todo, ¿no? Pero quizá todavía no tenemos como esa formalidad laboral, ¿no? O quizá no existe en el medio, pues sí, todavía no se nos ve como un trabajador. Te diría que fue padre, pero la verdad es que no, o sea, fue horrible. Yo creo que uno de los peores momentos de mi vida, em, porque es difícil colocarte, ¿no? Y me acuerdo que me decían, no, es que como que quieres bajar más de peso si estás de hecho por debajo del promedio, ¿no? Bienvenidas a Artistas No Musas, Diálogos desde lo Femenino. Este es un podcast creado por mujeres para mujeres. En esta primera edición, con motivo del Día de la Danza, les presentamos la historia de Damara, una bailarina que decidió trascender del dilema de ser considerada una artista que crea o una musa que solamente es una inspiración para otras personas, para llegar a ser algo mucho más profundo y mucho más complejo. Si quieren entender un poco más de a qué nos referimos con ser más compleja que solo un artista o una musa, les invitamos a escuchar este podcast en donde Damara, a través de sus propias palabras, nos explica su historia. Mi nombre es Damara Ledesma, soy bailarina y emprendedora. Me encanta también la gestión de los negocios, el estar emprendiendo y sobre todo cómo podemos promover el arte a través del uso de herramientas más empresariales. Yo inicié mi carrera desde muy chiquita, inicié a los 4 años y fue porque tenía problemas de pie plano. Inicié en la danza por esa razón, porque el ortopedista en ese momento pues le indicó a mi mamá que tenía que hacer algún ejercicio que me pudiera apoyar a corregir la mala postura pues sí que yo tenía. Y de ahí descubrí que sí me gustaba mucho la danza. Yo era de las niñas que siempre bailaba como en el Día de las Madres o en los festivales de la primaria, de preescolar, ya sabes, en esos eventos. Y pues lo hacía con mucha motivación, ¿no? Creo que de ahí fue cuando mis papás descubrieron, pues sí, ese talento o esa pasión. Y la verdad es que decidieron apoyarme, metieron a muchas clases de danza y fue así pues como inició todo, ¿no? Yo veía los musicales, las películas y la verdad es que siempre me gustó como esa parte artística. Creo que es muy curioso porque siempre lo supe, como que siempre fue pues una ilusión o un sueño, creo que desde niña siempre tuve, como el dedicarme como a la parte artística, ¿no? Entonces, pues yo veía como a los musicales o veía las películas, de Disney, ¿no? High School Musical, este, mm, pues veía como esas películas y siempre dije como quiero dedicarme a eso, ¿no? Entonces creo que nunca hubo como esa división, ¿no? De lo voy a hacer por hobby o ya me dedico a esto, como que todo se dio de forma muy natural y creo que sí tuve la bendición de que mi familia siempre me apoyó, ¿no? Y me dijo, dedícate a lo que quieras, pero siempre, mm, pues hazlo bien. Entonces no siento que yo haya tenido como que en algún punto decidir sobre si me quería dedicar a eso o no, porque siempre creo que lo hice parte de mi vida, ¿no? Entonces desde chiquita entré en la escuela Olingo Listli, inicié con ballet como para dedicarme ya un poquito, bueno, darle más formalidad, ¿no? O más seriedad. Estuve en la Royal Academy of Dance, que es de ballet. Y ya posteriormente entré a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Pero para esto, pues sí tengo que aclarar que yo no entré como a la em, la primera vez que hice el examen, ¿no? Lo tuve que repetir 2 veces. Uno, porque quise entrar a la carrera de danza clásica,
pero mi cuerpo no es precisamente pues el más óptimo, ¿no? Para la danza clásica, requiere otro tipo de aptitudes y pues no me aceptaron por esas razones. Yo de chiquita pues sí estaba un poquito más gordita, pues soy como de extremidades cortas, ¿no? Entonces, digamos que la danza clásica pues requiere algo mucho más rígido, ¿no? Entonces, dejé pasar el tiempo y a los 14 años volví a hacer el examen de admisión, pero esta vez para la carrera de danza contemporánea. Tampoco me quedé porque me dijeron que todavía estaba muy chiquita, aunque ya se había abierto como la convocatoria para esa edad. Entonces lo volví a hacer, yo necia aferrada, y ya fue cuando me quedé. Aún así fui de las chiquitas de la carrera, pero creo que eso a la larga me dio como cierta ventaja. A pesar de tener un inicio inspirador y casi poético con cómo, a partir de un diagnóstico médico, Tamara terminó encontrando su camino y su propósito de vida, la realidad es que no todo siempre es color de rosa. Te digo, yo entré a la carrera, o sea, estamos hablando que entré a una licenciatura a los 14 años, ¿no? Entonces, la mayoría de mis amigos, pues todavía estaban en la secundaria, ¿no? Todavía a esa edad, pues ni siquiera sabes qué hacer, ¿no? Yo veía a mis amigos que salían, pues a las plazas o que se reunían, y en ese momento yo creo que sí fue un choque, pues muy fuerte para mí, ¿no? O sea, emocionalmente darme cuenta, pues que yo no llevaba la vida, que mis amigos, ¿no? Entonces, sí fue en ese momento una situación fuerte porque yo estudiaba la licenciatura al mismo tiempo que la secundaria, ¿no? Entonces, digamos que me echaba dos cosas al mismo tiempo, entraba a las 7 de la mañana y salía pues a las 8 de la noche, ¿no? Entonces era estar de lleno, yo llegaba a mi casa pues ya sumamente agotada, ¿no? Ya no te da la energía pues para absolutamente nada. Entonces, pues yo creo que sí no es algo como habitual, ¿no? Para una niña de 14 años, ¿no? Que creo que en ese momento lo que buscas es, pues, socializar, ¿no? Entonces siento que yo fui un poquito como adelantada a los procesos que debía haber llevado, ¿no? O que cualquier otra persona llevaría. Em, y bueno, también pues a las exigencias, ¿no? Que implica una licenciatura en danza, cuidar mucho tu alimentación, sí era una exigencia muy alta. Los estándares pues sí son bastante altos, ¿no? De que tienes que mantener cierto peso, te miden literalmente pues todo, ¿no? El brazo, los gorditos, pues de los costados del abdomen, de las piernas. Sí es como muy riguroso la forma eh, pues que debes mantener, ¿no? Estéticamente. Eso hablando pues también de la exigencia mental, creo que sí deberíamos de hablar un poquito más sobre la salud mental, ¿no? Que gira en torno pues a la danza, ¿no? Y todo lo que implica, porque siento que hay maestros que pues quizá no deberían estar como al frente, ¿no? O quizá tendríamos que concientizar un poquito de qué es lo que a veces los maestros pues comentan, ¿no? Como a sus alumnos. Entonces siento que yo, pues gracias a Dios no caí como en ningún trastorno alimenticio, ¿no? Pero sí tuve problemas pues fuertes, ¿no? Como en torno a eso. Y yo creo que estuve a nada de caer como en cosas. Yo me acuerdo que sí me tomaba como pastillas, este, carnitina, ¿no? Y pues cosas que buscas ahí pues en esa desesperación, ¿no? De mantener como cierto control o cierta estética corporal. Entonces sí pienso que pues para esa edad tal vez yo no estaba preparada, ¿no? Como para llevar ese ritmo, ¿no? Y ya a la larga creo que sí te provoca cierto, pues sí, cierto daño emocional, ¿no? Entonces pues cómo vas gestionando todo eso, ¿no? Creo que sí sería importante pues plantearnos o preguntarnos, ¿no? Que cómo está la situación dancística en México y, y creo que ese fue como uno de los mayores retos, ¿no? Que viví cosas como un poco adelantadas a mi edad, siento yo, y, y pues sí fue en su momento, ¿no? Ya después lo entendí y bueno, ya uno pues se controla, ¿no? Y vas entendiendo cómo mantener tu peso. Pero sí fue muy interesante como esa edad.
que viví. Ajá. Porque siento que la gente justo siempre lo vio como un juego o como un hobby, ¿no? Como, ay, se le va a pasar, ¿no? O, ay, como pues me daba mucha risa porque, te digo, o sea, para mí no hubo una distinción como entre, ay, es hobby o ya me voy a dedicar en serio a esto, ¿no? Porque como que todo se dio muy natural. Pero sí pienso que las personas justo a mi alrededor pensaban como, ah, bueno, ¿y qué más vas a estudiar, no? Ay, ¿y qué más vas a hacer? Entonces, yo creo que justo cuando salí de la carrera es cuando pues te enfrentas como con la realidad, ¿no? La realidad laboral. Y creo que todo suena como muy romántico, como en torno como a la danza, pero creo que para dedicarse a esto, pues es como no es como una carrera de velocidad, es realmente como un maratón a la larga, ¿no? Entonces, em, no todo es 100% como romántico. Es verdad que sí es muy padre dedicarse a la danza, ¿no? Y bailar, pero también sí creo que es un reto, ¿no? Bueno, como todo. Yo la verdad creo que todas las carreras tienen sus propios retos, em, pero quizá todavía no tenemos como esa formalidad laboral, ¿no? O quizá no existe en el medio, pues sí, todavía no se nos ve como un trabajador como tal, ¿no? Que creo que justamente, bueno, hace poco una amiga conocida mía, se llama Cecilia, em, se metió justamente como a la política, entonces ahorita se está pretendiendo justamente pues regular, ¿no? Que los trabajadores bailarines de la danza tengan pues todas las prestaciones, y todo lo que deberíamos, ¿no? De tener, pero la verdad es que eso todavía creo que no está regulado para nosotros como artistas. Entonces, creo que cuando uno se dedica a esto, tienes que ser consciente, ¿no? Como de todo. No todo es color de rosa. La verdad es que sí es muy difícil el colocarte. Creo que tienes que tener esa capacidad de emprender y realizar tus propios proyectos, porque de otra forma la verdad sí, sí es muy complejo. O sea, sí te tienes que estar moviendo y buscar trabajo y buscar pues las herramientas. Si no las tienes, pues tú creártelas, ¿no? Entonces, yo siempre he sido mucho de la idea que no es tu realidad, sino es como tú creas tu propia realidad. Y aún así no haya, em, pues sí, las suficientes oportunidades o no haya campo laboral, siempre creo que tú puedes crearlo. Y creo que siempre la gente pues como que se queda con esa parte romántica de la danza, ¿no? Como, ay, te dedicas a eso, ay, qué padre, ¿no? Pero no, no todo es padre, ¿no? O sea, a veces no tienes trabajo, no es algo seguro y la verdad es que muy poca gente realmente está, eh, pues sí, no aguantan como ese proceso, ¿no? Entonces no todo es como color de rosas como se pinta, ¿no? Y si es algo serio, si es algo formal, em, depende de tú cómo lo veas, ¿no? Entonces, creo que sí sería bueno darle pues esa importancia, que sí es una carrera, sí es algo en lo que te puedes dedicar, también puedes generar dinero pues a través de esto, ¿no? Solamente que sí tienes que ser como muy ágil en cuanto al medio, ¿no? O cómo te mueves o cómo tú creas tus propias oportunidades. Mi experiencia después de salir de la carrera y bueno, ya pues cuando ahora sí como que tenía que decidir por dónde, ¿no? O hacia dónde quería dirigirme, te diría que fue padre, pero la verdad es que no, o sea, fue horrible. Yo creo que uno de los peores momentos de mi vida, em, porque es difícil colocarte, ¿no? La verdad es que los trabajos pues te ofrecen muy poco, me metí como a dar clases, pero pues estamos hablando de que en ese entonces pues tenía 18 años, ¿no? La verdad es que en muchos lugares pues ni siquiera te toman en serio. Entonces yo sentía que a veces pues nadie creía en mí, ¿no? O sea, pues sí tenía una carrera, pero realmente pues pues no tenía quizá la experiencia, ¿no? Em, entonces, bueno, me metí como a dar clases porque pues también estaba ya buscando generar mis propios recursos, mi dinero. No voy a decir como el nombre de la empresa, pero pues sí es como muy mal pagada, se sabe en el medio de bailarines, pero por alguna razón pues todos terminamos, muchos trabajando ahí, ¿no? Entonces, bueno, en su momento pues creo que me funcionó.
como para solucionar esta parte como económica, ¿no? Y bueno, saliendo de la carrera, de lo que sí me gustaba hacer, que es bailar, uno de mis mejores amigos, se llama Iván, eh, trabajaba con un coreógrafo de Televisa. Entonces ese fue como mi primer proyecto. Fue un proyecto de 2 semanas en el que trabajábamos para bueno, para un programa. Y ya creo que ese fue mi primer proyecto. Fue recién saliendo de la carrera. Fue como entré a Televisa y ya de ahí me fueron llamando, entonces, pues ya se hizo como ese contacto, ¿no? Y ya fue así que me fueron hablando de forma recurrente. Ahorita pues ya no he ido, pero así fue como inicié, ¿no? Entonces yo pensaba que me iba a dedicar como a la parte más artística, ¿no? Como más cultural, porque yo salí de danza contemporánea, entonces siento que la formación es diferente, ¿no? Como al show business, ¿no? O como a la televisión o esas cosas. Entonces fue muy chistoso como el cómo te vas adaptando a tu vida, ¿no? O a lo que creías que ibas a hacer y en lo que terminas, pues siendo, ¿no? Que igual me encanta. La verdad es que toda esta parte del show y así me encanta. Aunque creo que pues yo tuve como otra formación, ¿no? Mucho más artística y abstracta y cultural y muy así. Híjole, creo que sí es todo un tema hablar de castings, porque pues sí es cierto, o sea, a veces uno va como a las audiciones, pues obviamente queriéndose quedar, ¿no? Y también ahí entra como la construcción del carácter, ¿no? O sea, algunas veces pues vas a entrar como dentro de los estándares o dentro de lo que ellos están buscando y a veces no. Entonces, em, pues el hecho de que no te quedes no significa a veces que no seas bueno o simplemente pues no eres el perfil que ellos están buscando, ¿no? Em, Uno. Por otro lado, también creo que uno tiene que saber, ¿no? O sea, a qué casting, ¿no? Estás audicionando o qué es lo que estás buscando, porque sí tienes que adaptarte como a ese perfil, ¿no? O no sé si es un musical, ok, ¿qué perfil están buscando, ¿no? Entonces, a veces queremos encajar en todo y la realidad es que no. Y bueno, hay muchas como cosas que decir respecto a eso. La verdad es que a veces sí vale la pena ir, hay veces que los mismos coreógrafos pues ya tienen como a su gente, ¿no? Entonces, a veces pues es un poco, pues nada más como generar ese movimiento, ¿no? O inercia para que se vea, ¿no? Que se está haciendo una convocatoria o una audición, pero realmente ya tienen a su gente, ¿no? Entonces, me ha tocado ir a audiciones en donde sí me he quedado y bueno, gracias a Dios, pues se han abierto como muchas puertas. Entonces creo que toca de todo, ¿no? Pero a lo mejor lo que le podría decir como a la gente principiante, ¿no? Creo que es justo que te prepares, ¿no? Que sí, pues tengas ese entrenamiento, ¿no? A veces sí queremos ir como a los grandes proyectos y queremos ir a lo grande, pero realmente nuestras acciones o nuestro entrenamiento no corresponde pues a ese nivel, ¿no? Entonces siempre he dicho que si quieres llegar lejos, a ese nivel te tienes que entrenar, ¿no? Y sí, también pues uno tiene que estar en su mejor estado, ¿no? Para audicionar. Entonces, sí, el mantenerse como constante, tener buena imagen, claro que va a haber castings en donde quizá no es tan importante la imagen, pero la mayoría sí, ¿no? Y ahorita también, pues la verdad es que ya influyen mucho las redes sociales, ¿no? Porque todos buscamos obviamente pues la exposición masiva, ¿no? Entonces, mientras tú más trabajes como en ti, ¿no? En tu persona, en mejorarte, en verte bien, en pues sí, en ser lo mejor de lo mejor, ¿no? Trabajar tus redes, porque actualmente ya también vale mucho eso, ¿no? Un proyecto va a buscar qué tanto lo puedes beneficiar, ¿no? Con tu imagen y esa es una realidad, ¿no? Pues así funciona la vida. Entonces creo que uno tiene que también venderse. Creer que nadie cree en ti, toparte con pared la primera vez que vas a buscar un trabajo, recibir muchos nos, muchos rechazos cuando estás empezando dentro de una carrera, son experiencias comunes a cualquier persona que inicia su vida adulta. Pero existen vivencias que Damara, como una mujer desarrollándose en un medio artístico que se basa primordialmente en el cuerpo, tuvo que lidiar con situaciones bastante específicas que le llevaban a cuestionarse
sobre su salud, sobre su físico y sobre qué tan importante era cumplir con los estándares que estaban siendo impuestos sobre ella. Creo que uno, sí fui como muy juzgada en torno a mi cuerpo, ¿no? Mi silueta. Como te comentaba, la verdad es que yo nunca estuve como, estaba por debajo de mi peso promedio, ¿no? Alguna vez yo fui con la nutrióloga y me acuerdo que me decía, no, es que como que quieres bajar más de peso si estás de hecho por debajo del promedio, ¿no? Eso no es pues sano, ¿no? Pero obviamente que en la escuela a mí me exigían otras cosas. Entonces, pues sí, siento que como bailarín te sales muchas veces de lo que está bien visto, ¿no? O de lo que sería como lo normal. El siempre ser como de las chiquitas de donde yo estudiaba, ¿no? Yo era de las más chiquitas. Entonces, por ejemplo, en la carrera de danza, pues yo tenía 14 años, ¿no? La mayoría de mis compañeros tenían, que habrá sido 17, 16, pero estamos hablando de que a esa edad, 2 años, es muchísimo la diferencia, ¿no? Entonces, el adaptarme como a eso y el verme siempre como la chiquita, creo que siempre me trataron como la chiquita, me metió como esa mentalidad de que yo era la chiquita, ¿no? Entonces como que siento que por mucho tiempo di la batuta, ¿no? Como a que los grandes fueran los que opinaran o que los grandes fueran los que propusieran o hicieran, ¿no? Y yo era como la chiquita. Y ya a la larga, cuando ya pasó como ese momento de mi vida, me di cuenta que tal vez yo no tenía la suficiente seguridad o tal vez era mi momento justo de darme cuenta que yo también tenía como la batuta, ¿no? Yo también tenía esa oportunidad que siempre le di como a los demás, ¿no? O esa iniciativa. Entonces creo que fue más bien una cosa como de autoestima y creo que muchas veces nos enfrentamos a eso, ¿no? Nos llenamos de miedos y a veces no nos creemos capaces de hacer las cosas porque no sabemos si vamos a dar el ancho o si podemos, ¿no? Cuando abrí la academia, que bueno, actualmente tengo una academia de danza, me pasó eso, que yo no sabía si iba a poder pagar la renta, si yo no, o sea, yo no me sentía capaz de poder como con ese paquetote, ¿no? En ese momento pues lo veía muy, pues imposible, ¿no? Yo no contaba pues con esa capacidad de poder pagar una renta, mucho menos como a los maestros y la luz, o sea, son muchas cosas que implican, ¿no? Entonces, más que nada, pues es el trabajar tu autoestima o en esa seguridad, en el mentalizarte de que realmente eres capaz de hacer eh, pues lo que tú quieras y el límite te lo vas a poner tú. Si tú no te crees capaz, pues no, no vas a ser capaz. Si tú te crees capaz, vas a efectivamente, a lo mejor no eres capaz en ese momento, pero si sabes con certeza, crees que lo eres, eventualmente lo vas a hacer, ¿no? Entonces no hay que quedarse con eso que nos dice como nuestra mente. Y también creo que la mente se entrena, ¿no? Es algo que tú vas entrenando leyendo libros, podcasts, para ganar esa seguridad, porque no es así como por arte de magia, ¿no? Es algo que tienes que ir adquiriendo con el tiempo. Y a medida que Damara iba adquiriendo cada vez más confianza en sí misma, también iba forjando los primeros pasos para construir su propia historia. Si no encajas como en la filosofía de alguien o con la forma de trabajar de alguien, creo que tú tienes que ser bastante autogestivo, ¿no? De hacer entonces lo que a ti te gusta, ¿no? O lo que tú quieres hacer. Porque el mundo allá afuera, pues sí, es muy frío, ¿no? O sea, a veces como que nos sentimos menos porque no nos forman parte, ¿no? O no nos toman en cuenta. Entonces, no, creo que eso es el ego. Cuando uno se siente mal, es el ego que quiere sentirse en realidad importante. Y no es que tú no seas bueno, simplemente, pues tal vez no es tu lugar. Como que siempre me gusta ir como a contracorriente, ¿no? Como que digo, ay, si no lo hay, pues yo me lo invento, ¿no? O yo lo quiero crear, ¿no? O quiero algo diferente. Entonces, como que si no veo el camino hecho, digo, ay, pues siempre se puede crear algo diferente, ¿no? Y creo que también eso es como una reflexión, eh, pues muy personal, que siento que a veces la mente humana se conforma con lo que ya existe. Y creo que la capacidad humana
es infinita, ¿no? Científicamente está probado que, no recuerdo el porcentaje, pero que solamente usamos una mínima parte, ¿no? Del potencial. Y yo creo que eso es como que como sociedad vivimos dormidos y realmente no aprovechamos ese potencial, esa creatividad que todos tenemos, ¿no? Como que la vamos bloqueando y nos conformamos con un trabajo, ¿no? O con lo que hay para que me paguen y ya, ¿no? Y ahí se queda y así se va, se te van 20 años, 30 años en cosas que no te gustan, ¿no? Porque no tuviste el valor de hacer lo que tú querías, ¿no? De crear que te va a costar más, pues sí, te va a costar más, pero pues construye tu propio camino, ¿no? Entonces, después de eso como que yo no encontraba como hacia dónde, decidí crear mi propia compañía de danza, se llama La Red Danza. Actualmente, bueno, está como en suspensión de actividades porque ya no le di como seguimiento y ahorita pues ya me dedico como a otras cosas, pero sí quisiera como retomarlo. Al mismo tiempo que Damara comenzaba a crear sus propias oportunidades, ella tuvo que enfrentarse al final de una relación romántica que la llevó a darse cuenta que estaba envuelta en las cadenas de los estereotipos y de las inseguridades generadas por una sociedad patriarcal que constantemente le daba el mensaje de que, sin un hombre que la acompañara y la sostuviera, ella no podría salir adelante por sí misma. Sin embargo, ella desechó con esta relación esos pensamientos y comenzó a crear algo completamente nuevo. A veces, el término de algo significa el inicio de algo mejor. Pueden llegar a pensar de que, ay, Damara lo tiene todo resuelto y ay, tiene su academia y todo es éxito, ¿no? Porque mucho de lo que yo comparto en mis redes sociales, que creo que actualmente pues influyen mucho, pues es claro el lado bonito, ¿no? Pero creo que mi mayor impulso no fue algo bonito. Fue un momento muy caótico. Este, mm, híjole, es que no quiero contar la historia como triste, pero sí fue un momento muy, muy triste en donde, ya me voy a abrir aquí. Em, pues sí, creo que yo estaba rodeada de personas equivocadas, que en su momento, mm, pues fue como muy falso, ¿no? Entonces, no voy a dar detalles, pero sí creo que esas personas, pues me llegaron a dar como la espalda, ¿no? Entonces, eran personas muy cercanas a mí, que yo pensé, em, pues que ya sabes, cuando confías como en personas, ¿no? Entonces no te das cuenta realmente de sus verdaderas intenciones, ¿no? Yo en ese momento tenía una pareja que tenía su estudio de danza, ¿no? Entonces, bueno, todo fue como muy caótico y bueno, te das cuenta que no es ahí, ¿no? Entonces, justo fue como a partir de sentirme perdida, ¿no? De querer cambiar mi círculo radicalmente, pues para algo mejor, ya sabes. Entonces, pues cambié totalmente, como que dejé mi vida atrás, ¿no? De lo que había como generado o lo que pensé que iba a ser, ¿no? Y decidí justamente pues aventarme, no tenía de otra, ¿no? O sea, sonará muy romántico, pero en ese momento no tenía de otra o quedarme igual. Em, entonces fue así que decidí pues emprender, ¿no? En esta búsqueda de pues sí, de superarme, ¿no? Y de proponer y de finalmente hacer las cosas que yo quería como yo quería. Porque sí creo que siempre, te digo, siempre he sido muy rebelde y no me gustaban pues otras academias o no me gustaban otras escuelas de danza. Me encanta la danza, pero no comparto la mentalidad a veces de los bailarines, de que nada más se ponen el pie. También creo que hay muchos directores, em, directores entre comillas, ¿no? De escuelas reconocidas, ¿no? Y que en realidad, la verdad, no sé, no siento que sean buenas personas, porque bueno, ya uno va sacando como muchos trapitos, te vas enterando de muchas cosas. Entonces, pues yo quería como un ambiente mucho más afín a mí, ¿no? Y fue así como, pues realmente no tuve de otra, ¿no? Mi hermana puso como un negocio aquí dentro de la plaza donde actualmente tengo mi academia. Y fue mi papá el que me hizo la invitación a ver un local que estaba por ahí disponible. La verdad es que yo le di como muchas vueltas porque no estaba en mis planes en ese momento. Y ya finalmente fue por coincidencia que fui a ver el local, me encantó
y pues más bien creo que a veces no son coincidencias, ¿no? Tal vez a veces tienes que aventarte a hacer las cosas y por algo se dan las oportunidades, ¿no? Cuando tú estás listo, entonces la oportunidad puede estar, pero depende de ti si la tomas o no. Y a veces hay que ser valientes, ¿no? Y diligentes como en lo que uno hace. Entonces, sí fue también un contraste muy fuerte porque era dejar de lado pues esta parte de bailarina, ¿no? Entonces he encontrado una satisfacción, la verdad me gusta mucho también ser maestra. He tratado de mantener el equilibrio entre bailarina, artista, emprendedora, la parte empresarial, porque sí son muchísimas herramientas las que requieres para llevar un negocio adelante, ¿no? Y a veces también como artistas creemos que, ay, es que, pues bailo, ¿no? Y ya con eso es suficiente para compartir. Pues no, o sea, tienes que saber de marketing, de ventas, este, la administración del negocio, ¿no? O sea, son muchas, muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Y a veces la gente no da el ancho, pues porque no tienes estas herramientas, ¿no? Entonces, pues hay que estudiarle, hay que meterse a cursos y muchas, muchas cosas. Pero sí creo que uno conforme avanza tienes que irte desprendiendo y también es que eso duele, ¿no? O sea, no, te digo, no es romántico la gente ha de decir, ay, sí, todo es éxito y bien padre, y no, tienes que a veces que desprenderte de cosas, de situaciones o sacrificar ciertos momentos o ciertas libertades que a lo mejor yo podría tener, pues por otras, ¿no? Y no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio, que es alto, la verdad. Yo diría que es bastante alto. Sus experiencias la impulsaron a crear un espacio nuevo, y con ello, Tamara decidió recoger todo lo que previamente había aprendido de forma negativa para utilizarlo como una guía de lo que no hay que hacer para poder convertir su academia de danza en un lugar seguro para todas las bailarinas que allí decidieran hacer un poco de su arte. El sentirse a veces sexualizado, porque a veces, muchas veces me pasaba, ¿no? Que yo iba a una clase de danza, entonces el maestro en vez de verme como Damara, alumna, siento que a veces me veía como, hay una chica que a lo mejor puedo, mm, pues no sé, una chiquilla guapetona, ¿no? O me sentía más como cuerpo, ¿no? Más que alumna. Entonces me llegó a pasar que pues a veces ya me sentí incómoda con ese maestro, ¿no? Porque me daba cuenta pues que pues ya pretendía o quería algo más, ¿no? Y entonces creo que a raíz de eso justo decidí abrir como mi espacio en un lugar en donde pues pudieras ir a tomar clase a lo que en realidad pues vas, ¿no? O sea, vas si quieres tomar tu clase, no vas a ligar, no vas a, pues a que te analicen o como que te vean un cuerpo bonito, ¿no? O a que te sexualicen. Entonces creo que eso, más bien yo quería pues ir a lo que yo iba, ¿no? O sea, entrenar. Los hombres sanos son maravillosos y también aportan mucho como a una mujer, ¿no? Pero también creo que está el otro lado negativo, en donde ya los hombres, va a sonar un poquito feo, pero a veces son como animales, ¿no? Así buscando reproducirse. Entonces, pues no está padre. Creo que una cosa es una cosa, tu vida personal o tu vida, pues sí, tu vida sexual, ¿no? Y ya otra cosa es en clase, el ser profesional, ¿no? Así a lo mejor te puede gustar una chica, pero fuera del salón de clases, ¿me explico? O sea, no hay como por qué mezclar. Entonces creo que es eso, o sea, el ser profesional con su trabajo y yo busco mucho, pues esa parte, no mezclar la parte personal con la parte profesional, ¿no? Y que ese tipo de situaciones pues no pasen o no sucedan que te impida pues sentirte cómodo como con una clase, ¿no? Eso también hablando como en cuanto a los cuerpos, es un punto también que me pone a reflexionar, porque también romantizamos de que mm, el cuerpo tiene que ser aceptado también, así sea como sea, para bailar. Y sí, sí, pero también depende hacia dónde quieres enfocar tu danza, ¿no? O sea, al final sí hay ciertos requerimientos y ciertos estándares de la danza, ¿no? Entonces, si quieres ser profesional, tienes que estar a la altura y tienes que tener, pues ese rendimiento, ¿no? Cierta estética corporal, ¿no? Em,
o si eso es algo que no puedes negar, ¿no? Entonces, también hay danza para los que a lo mejor pues no buscan como dedicarse a eso, ¿no? Entonces creo que la clave está en identificar el alumno cuáles son sus necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que busca, qué es lo que pretende? Porque hay maestros que exigen de más cuando a lo mejor simplemente pues el alumno no quiere eso, ¿no? O a lo mejor también hay alumnos que sí se quieren dedicar a eso, pero no tienen el cuerpo, ¿no? Entonces, independientemente como de eso, lo que yo busco es poder orientar como a la persona o al alumno con su cuerpo, con lo que tiene, ¿no? Y no exigir pues de más, ¿no? O estándares que a lo mejor pues son imposibles de cumplir, ¿no? Entonces, creo que hay danza para todos. Así tu cuerpo no encaje como con ese estereotipo, no por eso significa que no puedes bailar, ¿no? Entonces crear también pues esa mentalidad eh, de que, ok, pues no encajo, pero lo hago por mí, ¿no? No por permanecer o por encajar. Es un tema bastante controversial, diría yo. Pero sí, creo que es eso, mucho como en cuanto a a la salud mental y el tener un espacio seguro al que vayas a lo que, pues sí, quieres ir a bailar, ¿no? No a otra cosa. Entonces, pues lo que debería de ser, pero que realmente no es. Eso. Y también, pues el empoderar, ¿no? Creo que muchas veces nos hace falta una persona que nos impulse o alguien que nos inspire. La verdad es que yo en mi entorno, pues casi no conozco como personas que de verdad, pues diferentes, ¿no? Creo que todo es como muy ordinario. Entonces, la verdad es que yo siempre me he fijado un poquito, no sé, quizá como idealista, pero siempre trato como de ver hacia arriba, ¿no? Entonces, obviamente siendo muy mm, conscientes de lo que tengo y mi situación actual, pero también viendo siempre hacia arriba, ¿no? Inspirándome de gente que marca tendencia, que abre el paso, gente que está creando, ¿no? Ese es el tipo de gente al que yo escucho. Y busco el poder acercar a las personas que a lo mejor no tienen ese tipo de contacto o simplemente pues no se han dado cuenta del potencial o de las cosas que pueden lograr o que pueden ser. Entonces busco mucho el empoderar a las personas a través de la danza y crear esa salud mental que realmente pues no existe tanto, aunque creo que cada vez somos como más conscientes, ¿no? Y como sociedad como estamos entrando a otra etapa como colectiva, perdón, en la que somos más conscientes. Entonces, unir como todas esas facetas de mí, porque me encanta como la parte empresarial, de desarrollo personal, me encanta la danza, ¿no? Como la parte del ser con la parte aparentemente superficial, ¿no? Pero que vivimos en un mundo en el que pues sí tiene cierta exigencia, ¿no? Entonces pues hay que estar como a a la vanguardia de todo, ¿no? Y no dividir una cosa, la parte del ser, con la parte, pues sí, por así decirlo, monetaria o la cuestión como del dinero. Creo que todo es posible si lo puedes unir. Y también quiero agregar como un punto importante, porque creo que, bueno, mencionábamos acerca como de como los estándares, ¿no? De los cuerpos. Entonces, creo que más bien habría que abarcar o que crear otros estilos de danza, porque sí creo que en el caso de la danza clásica, si no existiera esa rigurosidad o si no existiera esa exigencia, también la danza clásica pues no sería lo que es, ¿no? Y si es de esa forma, pues es por algo, ¿no? Por la alta exigencia, em, por lo que es. No lo puedes cambiar porque si lo cambiaras, pues ya no sería la danza clásica, ¿no? Entonces, más bien creo que aquí habría que buscar, pues adaptar, ¿no? Tu cuerpo a la danza clásica. Y creo que por eso también se han creado pues otras corrientes en torno a la danza, ¿no? Como la danza contemporánea, danza moderna, que bueno, ya sería como adentrarnos en la historia de la danza, ¿no? Pero creo que pues sí hay danza para todos, más bien uno tiene que ir encontrando pues su estilo, ¿no? O qué es lo que va conectando
contigo porque danza hay para todos, ¿no? Pero a veces nos aferramos a querer pertenecer a algo em, y quizá pues tienes que hacer algo diferente, ¿no? Crear tú lo que tú quieres. El ser, a través de la danza, es una de las cosas más bellas que Damara ha experimentado en su vida, pues no solamente le han permitido conectar con ella misma, sino con muchas otras bailarinas y bailarines que le inspiran a proponer la creación de un mundo mejor a partir de la danza. Busco crear agentes de cambio que puedan impactar positivamente en la sociedad. Y eso no necesariamente está relacionado quizá aparentemente con la danza. Quizá la danza es nada más el medio, así como muchos utilizan pues otras herramientas, ¿no? Pero creo que es eso, crearla o despertar en las personas esa capacidad de descubrirse y convertir en agentes de cambio, que creo que eso falta, iniciativa en las personas y que haya personas que justo vayan marcando el camino, que abran el paso a cosas diferentes que se salgan pues de lo típico, de la tradicional, de lo que ya existe. Lo que me gusta más de bailar es que creo que conecto con una parte creativa de mí, que a veces en la vida cotidiana no existe como esa oportunidad quizá de expresión o de liberarte. A lo mejor sí va a sonar como muy cliché, pero creo que la danza te permite conectar eh, pues con quién eres tú, ¿no? Directamente contigo, con tu personalidad, con tu forma de ser, ¿no? Tanto en el aspecto positivo como en el aspecto negativo. Y creo que te permite descubrir, pues, facetas nuevas o facetas diferentes, en este caso, pues, de mí. Creo que la danza es la máxima expresión de ti y es un reflejo de cómo te tratas. Em, También en ocasiones cómo tratas a otros. Creo que la danza funciona como un espejo. Entonces siempre vas a reflejar el nivel de disciplina que tienes en algo, sea poco, sea mucho, también lo lejos que puedes llegar a ser. Entonces creo que la danza al final refleja mucho de nosotros como personas, porque alguna vez escuché un comentario que me decía, una persona que me compartió esta reflexión de que como eres una cosa, eres en todas, ¿no? Quizá paso de danza, pudiéramos decirlo, expresa algo de ti, ¿no? Entonces, si te tomas como las cosas a la ligera, pues así va a ser como tu nivel, ¿no? Escénico quizá, o tu nivel, pues el cómo bailas, ¿no? Tal vez. Entonces creo que eso refleja totalmente el cómo somos, ¿no? Si eres una persona insegura, pues en la danza vas a ser una persona insegura. Si eres una persona que te gusta ser vista, pues vas a buscar la forma de que te vean, ¿no? Entonces es algo como bien interesante el cómo la danza funciona como espejo de nuestra vida. Nunca creas a otras personas que no puedes hacer algo o nunca creas nada de lo que te dicen. A lo mejor necesitas como cierto proceso, tómalo eso como una sugerencia, ¿no? Y tal vez si puedes mejorar, hazlo. No creas todo lo que te dicen o que te pueda llegar a afectar. Más bien piensa. Algunas personas luego me dicen, ay, es que siempre eres bien positiva, ay, es que así, ¿no? Pero siento que en realidad les molesta tal vez porque ellos no son así, ¿no? Entonces, buscar siempre el lado positivo de todo, ¿no? Y no dejarte hundir y ser eso, a prueba de balas en todo en la vida. Y al fin, luego de escuchar la historia de Damara, llegamos al momento en el que descubrimos que ser bailarina es más que ser solo una artista o una musa. Y es que, la verdad, ¿acaso se tiene que elegir forzosamente entre una de esas dos opciones solamente? Creo que soy las dos y definirme como en una sería encasillarme en algo que, pues que a lo que tal vez no le voy a ser fiel, ¿no? Porque a veces soy mm, de una forma, a veces soy otra, ¿no? Y creo que esa es
algo de la parte hermosa del ser humano, ¿no? Que tenemos esa dualidad. Entonces siempre vas a conectar pues con dos hemisferios, ¿no? Con dos em, personalidades quizá totalmente opuestas. Y también creo que ese es lo maravilloso del ser humano. Y a veces como que la sociedad a fuerzas nos quiere encasillar en que o eres esto o eres esto, ¿no? Cuando tal vez eres las dos, eres todo y a la vez eres nada, ¿no? Entonces, el definirme o el definir creo que a veces nos limita mucho. Y a veces pues soy lo que quiero ser, ¿no? O a lo mejor ahorita puedo ser luz y mañana no, mañana tal vez voy a ser pues la oscuridad, ¿no? Entonces, pues esa complejidad, ese misterio y a la vez esa armonía que es el ser humano. La danza es mucho más que solo un arte que se contemple, y las personas que se dedican a ello pueden ser más que solamente un objeto de inspiración, de deseo o una entidad creadora. A veces se puede ser ambas. Todo depende del enfoque que la propia bailarina le dé a su danza.